Bueno, estos son los temas que vamos a tratar hoy. Al lado, los pueden leer al lado de las imágenes de los satélites de telecomunicaciones argentinos ARSAT-1 y ARSAT-2 que están orbitando la Tierra a 36.000 kilómetros aproximadamente en una órbita geoestacionaria. Y también se puede observar la estación de recepción y de control de los satélites en Benavides, en la provincia de Buenos Aires. En nuestra clase de introducción habíamos llegado a un simple sistema de comunicaciones donde habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta a la señal que llamábamos ruido, a pesar de tratarse de señales con amplitudes muy pequeñas, porque las señales que íbamos a recibir, o sea, del lado del receptor sobre todo, vamos a trabajar con señales que están en el orden o por debajo de las potencias que recibimos en un dado ancho de banda de ruido. Habíamos visto que en el canal lo modelamos al canal como un canal aditivo donde se sumaba ruido y que también por procesar a esas señales en el receptor sobre todo los sistemas y los subsistemas que componen a mi sistema van a producir internamente ruido. Entonces, como fuentes de ruido tenemos las que son externas al sistema. Estas son debidas a las condiciones atmosféricas. Imagínense rayos, cómo es la condición de la ionosfera, condiciones solares, si hubo o no explosiones, la radiación cósmica, posiblemente debida al Big Bang, la actividad humana, otros sistemas que trabajan también otros sistemas de comunicaciones o nuestros automóviles, lo que sea. En general, con este tipo de fuentes de ruido externas, uno va a conocer el sistema donde va a instalar el sistema de comunicaciones, valga la redundancia, y lo que va a hacer es un estudio midiendo o conociendo cómo son los otros sistemas a instalarse. Por ejemplo, en un satélite donde van a convivir diferentes instrumentos, lo que uno hace es, al comienzo de la misión, genera unas máscaras donde todos los instrumentos tienen que cumplir con ciertos requerimientos de emisión en bandas aún externas a las de su propio instrumento. Entonces, uno debe cumplir con esas máscaras y después están los ensayos de compatibilidad electromagnética, de interferencias, que comprueban que se cumple con esos requerimientos. Entonces, uno en general va a hacer unas mediciones y va a tomar las medidas para tratar de controlar ese tipo de fuentes de ruido. En cuanto a las fuentes internas, que están originadas en los subsistemas que van a procesar las señales, amplificadores, filtros, moduladores, demoduladores, todos esos sistemas están compuestos de elementos como resistencias, amplificadores, transistores, en general dispositivos semiconductores, que están a una dada temperatura. Y bueno, como va a haber movimiento aleatorio generado por la agitación térmica o en los semiconductores por el pasaje aleatorio de cargas, de portadores de carga a través de la juntura, se van a producir corrientes, en principio aleatorias, que voy a tener que incluir, aunque sean
de amplitud muy pequeña porque, insisto, las señales con que vamos a trabajar nosotros en el receptor, sobre todo en las primeras etapas, van a ser muy pequeñas. Comencemos entonces con un modelo para el ruido térmico. Se conoce también con el nombre de Johnson-Nyquist porque fueron ellos quienes hicieron el modelo teórico y lo midieron en los laboratorios Bell en Estados Unidos. Supongamos un cilindro conductor, ¿sí?, de longitud L y área A, que tiene una resistividad ρ y que se encuentra a una temperatura física T. Esta temperatura física la vamos a expresar siempre en temperatura absoluta, en grados Kelvin. Bueno, debido al movimiento aleatorio de las cargas, si nosotros cerramos el circuito y ponemos un amperímetro muy sensible, que no carga el circuito, lo que vamos a ver son señales de este tipo, como las realizaciones que nosotros habíamos generado la clase anterior. Está claro que la corriente media, si hacemos la media temporal de esta corriente, nos va a dar 0. Pero si medimos instantáneamente con este amperímetro el valor, no va a dar 0. Esto es, no estamos creando energía, sino que la energía que recibe el trozo de material calórica, que hace que aumente su temperatura, eso es equivalente a un aumento en la energía cinética de los portadores, los cuales algunos circularán aleatoriamente generando la corriente I, ¿no? Entonces, ese tipo de señales es la que vamos a ver continuamente en nuestros sistemas de comunicaciones. Entonces, no vamos a poder describir exactamente, no vamos a poder hacer un modelo determinístico de este tipo de señales, como ya dijimos. El objetivo de esta clase es obtener la densidad espectral de potencia para los procesos de corriente o la tensión, que representan al ruido térmico. O sea, ¿qué puedo conocer? Si conozco la densidad espectral de potencia de cualquiera de los procesos, podré conocer cómo es el ancho de banda, cuánta potencia tengo disponible en un dado ancho de banda y así. Entonces, algo podré conocer de ese tipo de procesos. Entonces, primero vamos a ver cuántos electrones libres tengo en esta barra. Bueno, si el número de electrones libres por unidad de volumen lo llamamos n, si a n lo multiplicamos por el volumen, que no es otra cosa que la longitud por el área, voy a obtener el número total de electrones libres que tengo en esa barra. El valor de resistencia del cilindro va a ser el coeficiente de resistividad por la longitud sobre el área. Fórmula conocida por ustedes, ¿no? Y el coeficiente de resistividad lo puedo calcular como m por alfa, donde m es la masa del electrón, que es el portador en este caso, alfa el número promedio de choques por segundo de un electrón con partículas pesadas, ¿sí?, 10 a la 14 en el caso del cobre, y Q no es otra cosa que la carga del electrón. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer un modelo y a partir de él obtener la densidad espectral de potencia de esos procesos de corriente o de tensión. Cualquiera es válido. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es el aporte de cada uno de los electrones, los portadores de carga, en la corriente total que va a circular por la barra. La corriente que produce cada electrón se puede calcular como la carga que lleva, la carga del electrón, dividido el tiempo que tarda el electrón en atravesar la barra. Como nos interesa la corriente en la dirección
de L, de la longitud, bueno, el tiempo que tarda es esa longitud sobre la velocidad del electrón en la dirección de L. Acá podemos ver algunos portadores, ¿sí? Que estén en rojo o en azul es lo mismo, es simplemente para poder observar mejor, ¿sí? Está claro que la velocidad tiene una dada magnitud y una dada dirección. Bueno, a nosotros nos va a interesar la componente en la dirección de L. Sumando para todos los electrones libres que tiene la barra, o sea, N por L por A electrones libres. Si sumamos todas las contribuciones, vamos a obtener la corriente total que circula por la barra. Si reemplazamos por el valor que dijimos recién, obtenemos que la corriente total es directamente proporcional a la carga que lleva el electrón, inversamente proporcional a la longitud de la barra, y después tengo que sumar todas las velocidades en la dirección de L de cada uno de los electrones libres. Entonces, como las velocidades las puedo modelar por un proceso aleatorio, la corriente va a ser modelada por un proceso aleatorio. Voy a tener que hacer ciertas suposiciones sobre esas velocidades, y las suposiciones que vamos a hacer son las siguientes, que están en concordancia con la física del problema, ¿no? Puedo modelar a las velocidades v sub k, la de cada electrón, como un proceso aleatorio estacionario en sentido amplio, de media nula. Está claro que la media tiene que ser nula para que la media de la corriente también sea nula. Cada una de ellas va a estar idénticamente distribuida y para diferentes tiempos voy a tener diferentes variables aleatorias, todas ellas van a ser independientes entre sí. ¿Cómo estos electrones van a chocar con partículas pesadas? Son solamente los choques con partículas pesadas justamente los que modifican la velocidad. Si no hubo un choque, la velocidad sigue constante. No cambia ni en dirección ni en magnitud. Quiere decir que si yo considero para un dado electrón dos velocidades en tiempos diferentes, van a ser independientes si se produjeron uno o más choques. Si no se produjeron choques en el intervalo T1, T2, la velocidad es exactamente la misma. Entonces ya no es independiente. ¿Está bien? También vamos a tener que decir algo respecto a los choques, a las colisiones. La probabilidad que se produzcan dos colisiones simultáneas es nula. ¿Sí? El número de colisiones producidas en cada uno de dos intervalos de tiempo disjuntos son independientes entre sí. Tomo dos intervalos al azar de tiempo, cuento el número de colisiones que se produjo y uno no está correlacionado con el otro. Son independientes entre sí. Y para intervalos de tiempo pequeños, delta t, la probabilidad de colisión es proporcional a delta t. Esto es una suposiciones para los choques que es muy utilizada, por ejemplo, para el número de arribos de llamadas que llevan una central a una radiobase. O sea, se utiliza mucho y es conocido como un proceso de arribos de Poisson. En este caso, choques. Es un proceso Poisson. Bueno, entonces, dado que tenemos distribución Poisson para las colisiones, la probabilidad de tener K colisiones, K0, 1, 2, 3, en D segundos, va a estar dado por esta expresión, donde alfa por D es el número de eventos, o sea, de colisiones, que
se producen en d segundos. Acuérdense que alfa era el número de choques que tenía en promedio los electrones con partículas pesadas por segundo. Entonces, queremos calcular la función de autocorrelación. Nunca perdamos de vista que queremos calcular la densidad espectral de potencia para esa corriente. Entonces, la función de autocorrelación para las velocidades de cada uno de los electrones, por definición, ya la vimos que es la esperanza de el proceso BK desplazado por el proceso BK conjugado evaluado en T. Entonces, la pregunta para analizar esta esperanza es ver si en este intervalo entre T y T más tau hubo o no colisión. Si hubo colisión, yo ya sé que estas dos velocidades son independientes, así que no están correlacionadas. Podría ya factorizar la esperanza. Si no hubo colisiones, es exactamente la misma velocidad, así que es exactamente el mismo valor. Entonces, si llamamos n sub módulo de tau, y ponemos módulo de tau porque podría ser más tau o menos tau, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, al número de colisiones producidas en el intervalo tau, la función de autocorrelación para las velocidades de cada uno de los electrones, puedo escribirla de esta manera. Puedo condicionar a que al evento no hubo colisión, no hubo ningún choque. Eso tiene esta probabilidad de ocurrir. O al evento hubo colisiones, o sea que ese n sub módulo de tau es distinto de 0 por la probabilidad de que ocurra ese evento. Si ocurrieron colisiones, este segundo término, ¿sí? Yo sé que las dos velocidades son independientes entre sí. Puedo factorizar esta esperanza, o sea, esta esperanza la puedo escribir como la esperanza de B sub k en T más tau por la esperanza de B sub k conjugado en T. O sea que van a ser el producto de las medias, pero yo ya sé que la media es 0 para todas las variables aleatorias que están idénticamente distribuidas. Así que todo este término, me va a dar 0. Lo único que va a ser distinto de 0 es este término. En este caso no se produjeron colisiones. Entonces, como no se produjeron colisiones, estas dos velocidades, evaluadas en dos tiempos diferentes, son exactamente las mismas. Por lo tanto, una está conjugada, la otra no. La voy a poner de esta manera, el módulo al cuadrado. Y después tengo que calcular la probabilidad de que haya habido 0 colisiones en este intervalo. Bueno, es reemplazar el valor del intervalo en esta expresión y k por 0. Porque se produjeron 0 colisiones. La factorial de 0 me da 1. Esto me da a la 0, va a dar 1. Así que lo único que nos queda es la exponencial. Para calcular esta, si quieren, potencia media normalizada del proceso velocidad del electrón K, yo tendría que referirme al teorema de equipartición para los electrones en equilibrio térmico. Eso lo pueden buscar por internet y no es otra cosa que igualar la energía total y mirarla como suma de la contribución de energía potencial más la contribución de la energía cinética. Todo en función de la masa del electrón. Entonces, esa esperanza del módulo de BK de T al cuadrado me quedaría K por T sobre la masa del electrón. Puse esta K en rojo porque
no es la K que indica el número de electrón, sino que es la constante de Boltzmann, que vale 1,38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Ya la deben haber visto en otra materia. Finalmente, como las velocidades están relacionadas con la corriente con las velocidades, si quiero calcular la función de autocorrelación de la corriente que se produce por el movimiento aleatorio de los electrones, tengo que calcularla por definición, y si reemplazamos la expresión para las corrientes que habíamos visto anteriormente, nos queda en función de la función de autocorrelación de las velocidades. Reemplazando todo por los valores, obtenemos esta función, dado que para todos los electrones tenemos la misma función de autocorrelación, así que voy a tener n por L por A funciones de autocorrelación, todo es la misma. Y reemplazando esta función de autocorrelación por lo que habíamos calculado antes, llegamos a esta expresión para la función de autocorrelación de la corriente. Acá lo único que hicimos es además multiplicar y dividir por alfa, de tal manera que acá nos queda, fíjense, esto es la inversa del coeficiente de resistividad de la barra, o sea que nos va a quedar A sobre L por ρ. Entonces esto es 1 sobre la resistencia, o lo que es lo mismo, la conductancia. Entonces tenemos la autocorrelación para la corriente, sabemos que la tensión generada por esa corriente en los bordes de la barra conductora va a ser la corriente por la resistencia de la barra. Por lo tanto, la función de autocorrelación para esa tensión va a ser la resistencia al cuadrado por la función de autocorrelación de la corriente. Así que la función de autocorrelación para la tensión está dada por esta expresión, reemplazando por todo lo que habíamos calculado antes. Luego, para calcular la densidad espectral de potencia, lo que tendré que hacer, lo que hacíamos siempre, la transformada de Fourier del promedio temporal. Pero como esta función de autocorrelación depende de tau, no depende del tiempo, es directamente la transformada de Fourier. Ustedes ya son expertos en hacer transformadas de Fourier. Acá tienen, podrían descomponerlo en dos términos, uno unilateral a izquierda, otro unilateral a derecha, hacer la transformada, y lo que van a obtener es esta expresión para la transformada. Fíjense que acá está un gráfico aproximado. En frecuencia igual a 0, el valor es 2 kTr, y para obtener la frecuencia donde la potencia, o el valor de la densidad espectral de potencia cae a la mitad, o sea 3 dB por debajo, es la frecuencia del polo, en este caso es alfa sobre 2pi, ¿verdad? En hertz, alfa sobre 2pi. Si calculan para el cobre, alfa sobre 2pi es aproximadamente 10 a la 13 hertz. O sea, si 1 terahertz son 10 a la 12, esto sería 10 terahertz. Y si calculamos una década anterior, bueno, podríamos decir que nos va a dar 1 terahertz, para valores por debajo de 1 terahertz, yo podría aproximar a esta densidad espectral de potencia como plana, sobre todo si todos mis sistemas van a trabajar en este rango de frecuencias, por debajo del terahertz. Vamos a utilizar para este ruido térmico el modelo de ruido blanco, siempre sabiendo que trabajamos por debajo del terahertz y con nuestros sistemas, y aparte que lo voy a utilizar siempre a la salida de algún sistema que filtre, ¿sí? Algún sistema que me limite en banda.
Si no, la potencia va a dar infinito. Acuérdense, fíjense si ustedes la potencia media normalizada la podría calcular de acá evaluando en tau igual a 0. Bueno, pero acá tengo una delta de Dirac. Va a infinito. Entonces, vamos a considerar que la densidad espectral de potencia va a ser constante y vale 2 kTr. El mismo valor que la densidad que habíamos encontrado, pero para frecuencia 0. Y esto hace que la función de autocorrelación para la tensión va a ser 2 kTr, el área de la delta de Dirac en tau igual a 0. En un ancho de banda B, la potencia media normalizada del proceso acotado en frecuencia va a ser la potencia media normalizada del proceso ES. O sea, yo a la entrada lo considero como que tengo ruido blanco, potencia infinita, algo ideal, y a la salida tengo un proceso ya no blanco sino coloreado con potencia finita. Entonces, la potencia en el ancho de banda B va a ser, la puedo escribir así, la puedo escribir como la función de autocorrelación evaluada en 0, la puedo escribir como la densidad espectral de potencia de ese proceso de salida integrada en todo el espectro, la puedo escribir como esta misma autocorrelación evaluada en tau en 0 o lo que sería la varianza del proceso de salida, dado que la media es 0. Acá está la varianza. O, sabiendo que es ergódico, no importa, eso lo van a ver más adelante, sería lo mismo que el valor cuadrático medio. Valor S cuadrado promedio. Entonces lo que voy a tener que hacer es multiplicar la densidad espectral de potencia, que era 2 kTr constante, por 2b. Esta densidad espectral de potencia es bilateral y está expresada en vol cuadrado sobre hertz. Entonces, si lo multiplico por 2b hertz, porque voy a usar el modelo bilateral para expresar a mi sistema, me va a quedar 4kT, que es la temperatura física a la que está la barra, R es la resistencia, y B el ancho de banda que estoy considerando. Y eso me da en vol cuadrado, potencia media normalizada de ese proceso. Por lo tanto, para comunicaciones, las resistencias físicas a una dada temperatura T no van a ser lo mismo en nuestro modelo que lo que era la resistencia en su modelo de circuitos eléctricos, ¿no? Ustedes con este símbolo representaban una resistencia, parámetros concentrados, toda la resistencia estaba concentrada ahí, que valía R. Bueno, ahora nosotros le vamos a agregar esto. Está la temperatura T, y para nosotros va a ser equivalente a una resistencia como la que veían en circuitos, de valor R, constante, pero donde se le suma una fuente interna de ruido, cuya densidad espectral de potencia vale 2kTr en vol cuadrado sobre hertz. O una resistencia con el modelo de Norton, con una fuente de corriente cuya densidad espectral de potencia vale 2kTg o 2kT sobre R en amper cuadrado sobre hertz. Puede mostrarse para cualquier circuito RLC pasivo, lineal, bilateral, que se encuentra una temperatura física T, que si yo veo una impedancia de entrada Z que va a depender de la frecuencia, que la puedo escribir como su parte real R de F más J su parte imaginaria X de F, la parte reactiva, o sea que R de F es la parte real, esto lo puedo representar por esa misma impedancia más una fuente interna de ruido cuya la puedo caracterizar por su densidad espectral de potencia, que va a valer
2K por la temperatura física a la que está todo el dipolo y por la parte real de esa impedancia que depende de F. O sea que la densidad va a ser función de F también. Para desnormalizar los valores de potencia, a partir de los valores normalizados, si tenemos la potencia media normalizada para un proceso de tensión, si dividimos la resistencia en la que cae esa tensión en ohm, obtenemos la potencia media en watt. Si fuese un proceso de corriente, multiplicamos por la resistencia en ohm y obtenemos la misma potencia en watt. Y si hacemos lo mismo para las densidades espectrales de potencia, la densidad espectral de potencia, pero normalizado en vol cuadrado sobre hertz, para el proceso de tensión era 2kTr, dividimos R, nos queda 2kT en watts sobre hertz. Y lo mismo para el proceso de corriente, era 2kTg, multiplicamos por R o dividimos por G y nos queda 2kT, por supuesto, tiene que dar exactamente lo mismo, en watts sobre hertz. Algo que va a ser muy útil, sobre todo cuando trabajemos con la fuente de señal, en este caso estamos trabajando con fuentes de ruido, nosotros lo que vamos a querer extraer es la máxima potencia de esa fuente. Dado que esa fuente no es una fuente ideal, sino es una fuente real, que tiene una dada impedancia interna de salida, en este caso sería la resistencia R, la máxima potencia que yo puedo extraer de esta fuente E va a ser cuando en la carga yo tenga una resistencia que sea igual a su resistencia interna. En realidad, con la impedancia, ya ustedes lo deben haber calculado, tengo que poner en la carga la impedancia conjugada. En ese caso voy a poder extraer la máxima potencia. La potencia en la carga se calcula de esta manera. Si yo derivo igual a 0, yo voy a obtener que es un máximo, calculando la derivada segunda, si igualo la resistencia de carga RL a la resistencia interna R. O sea, eso se conoce como adaptar en la carga, adaptar la carga a la resistencia interna, adaptación de impedancias, estamos en condiciones de adaptación. Entonces, si en ese caso calculamos la potencia en la carga, vamos a tener la máxima potencia que podemos extraerle a la fuente E. O sea, vamos a tener la potencia disponible que tenemos, porque es la máxima que le podemos sacar. Y en ese caso, si reemplazamos los valores, vamos a obtener esto. O sea que, si reemplazamos para la fuente de tensión aleatoria en los bornes de la barra conductora que vimos y consideramos el ancho de banda B para que, si utilizamos el modelo de ruido blanco, tengamos potencia finita, vamos a obtener que la potencia disponible en el ancho de banda B se calcula como KTB, K la constante de Boltzmann. Pero fíjense, T es la temperatura física a la que estaba la barra. O sea que a mayor temperatura, mayor potencia disponible de ruido tengo. Y a mayor ancho de banda, considerado, mayor potencia disponible de ruido tengo. Esto ya me da en unidades de watt, porque fíjense, esto era potencia media normalizada en vol cuadrado, pero estoy dividiendo por R, o sea que ya me da en watt. Eso no se olviden. Podemos hacer lo mismo para la densidad espectral de potencia y calcular la densidad espectral de potencia disponible, de tal manera que si consideramos en un dado ancho de banda, obtengamos la potencia disponible. Entonces, para el caso particular de la fuente de tensión de ruido que calculamos en esa barra conductora, para esa barra conductora teníamos la densidad espectral de potencia del proceso, y si dividimos 4R
vamos a obtener la densidad espectral de potencia disponible. Esto era 2 kTr dividido 4R, me queda kT sobre 2, watts sobre hertz. Esto en el modelo bilateral. Si uso el modelo unilateral, me va a quedar K por T. Un valor muy conocido. Entonces, la densidad espectral disponible unilateral, o sea, que vamos a usar K por T, para una resistencia a temperatura 290 Kelvin, valor que es fijo y se denomina T0, o sea, 17 grados centígrados, sería como el promedio de la temperatura ambiente. Si calculo K por T, es la constante de Boltzmann por esa temperatura 290 Kelvin, háganlo, les va a quedar 4 por 10 a la menos 21, como yo ya dividí por la resistencia, 4 por 4R, me va a quedar en watt sobre hertz. Antes tenía por el cuadrado sobre hertz, ya me quedan watts sobre hertz. Si hago 10 logaritmos de este valor, voy a obtener algo que es en unidad y voy a tener que poner dB porque usé 10 logaritmos. Me va a quedar menos 204 dB watt sobre hertz. Fíjense que me aparece un menos porque esto es un número menor que la unidad. Y un número muy conocido es si le sumamos 30, porque queremos ver en lugar de que en watt, en miliwatt, y lo pasamos a miliwatt, le sumo 30 dB, me va a quedar menos 174 dBm sobre hertz. Esto es un valor muy conocido. Por cada hertz le estoy sumando menos 174 dBm de potencia, de ruido, debido a una resistencia a temperatura 17 grados centígrados. Esto es 10 a la menos 17,4 miliwatt. Esa es la potencia por cada hertz que yo voy a tener disponible de la fuente de ruido equivalente. Para un circuito RLC pasivo bilateral, la condición de adaptación de impedancia se cumple cuando la impedancia de carga es igual a la impedancia interna conjugada. Conjugar implica cambiar el signo en la parte reactiva, con lo cual la parte real no se modifica y la densidad espectral de potencia disponible va a ser la que teníamos antes dividido 4, ahora la parte real que es función de la frecuencia. Y nos vuelve a quedar K por T sobre 2. Insisto, del modelo bilateral. O sea, ese N0 sobre 2 que habíamos visto en la clase anterior. O sea, que N0 sería igual a K por T. Quiere decir que para cualquier sistema RLC que se encuentra a la temperatura T, la densidad espectral de potencia disponible es siempre la misma y vale K por T sobre 2. Por último, vamos a definir la temperatura equivalente de ruido, que está relacionada con la temperatura física, pero que no es exactamente la temperatura física. Ya vamos a ver mejor cuando hagamos algún ejercicio, con esta expresión. La potencia disponible sobre la constante de Boltzmann y el ancho de banda que yo consideré. Y esto me va a dar en grado Kelvin. Si la densidad espectral de potencia no es constante y es función de la frecuencia, la calcularé de esta manera. Por lo tanto, para cualquier circuito RLC pasivo, si todos sus componentes se encuentran a la misma temperatura física T, si hacen las cuentas, la temperatura equivalente de ruido de ese dipolo va a ser justamente esa temperatura T. Ya saben que pueden hacer las consultas como las vienen realizando en el foro de Moodle y en nuestros encuentros de consulta en tiempo real. Los esperamos ahí.